En el presente video vamos a dar una breve descripción de nuestra maqueta en torno al funcionamiento del cerebro y posteriormente se hablará de las partes de la neurona. El encéfalo es el que se encarga de las funciones y la supervivencia del ser humano, desde el control de los movimientos, así como el sueño, el hambre, la sed y las emociones. El encéfalo está dividido en tres secciones: lo que es el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro, ¿sí? El encéfalo, en relación con el aprendizaje, ayuda a mejorar, a controlar el pensamiento, la resolución de problemas, las emociones, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios que nosotros producimos. Por ejemplo, si hago esto, es un movimiento voluntario que yo tengo que prevenir que no se vaya a golpear ese vaso. El otro punto es el cerebelo. El cerebelo es donde se procesa la información proveniente de otras partes del cerebro y de la médula espinal. El cerebelo ayuda al control de la motricidad fina, el equilibrio del cuerpo para caminar y para mantenernos de forma parada. Por ejemplo, mantener el equilibrio de algún objeto. Yo hago esto, estoy manteniendo el equilibrio de este vaso y mantengo una parte de mi cuerpo que está ayudando a mantener el equilibrio. Ayuda a mejorar el trabajo del cerebelo. El cerebelo, en relación con el aprendizaje, mejora las habilidades motoras, los hábitos de comportamiento, la forma de aprender a manejar una bicicleta. Entonces ahí trabaja lo que es el cerebelo. La otra parte es el tronco encefálico. El tronco encefálico, la función de este es regular la respiración, el ritmo cardíaco, la presión de la parte sanguínea. Por ejemplo, cuando el profesor de educación física nos hace trotar, nosotros alteramos la parte sanguínea. Entonces, el tronco encefálico es el que se va a encargar de esa regulación. Otro punto que también se va a tratar es los hemisferios. Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el más grande y el hemisferio derecho es el más pequeño. Dentro de cada uno de los hemisferios, el hemisferio izquierdo tiene la capacidad del pensamiento numérico, el pensamiento matemático, la parte simbólica, lo que es la parte verbal. Además, se encarga de las distintas facultades relacionadas con la expresión del lenguaje. Cuando, por ejemplo, si yo me pongo a leer esta tarjeta, estoy trabajando mi hemisferio izquierdo. El otro punto, el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el encargado, en cambio, ¿de qué? De la imaginación, de la creatividad, de las emociones, de los sentimientos que producimos los seres humanos. Cuando yo estaba realizando esta maqueta, estaba trabajando mi hemisferio derecho. Entonces, en sí, el hemisferio cerebral, el izquierdo, está encargado de lo que es los números, los símbolos, la lógica, la expresión, la lectura, escritura, entre otras. Y el hemisferio derecho, lo que es la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos. En sí, la función de estos dos hemisferios es hallar en el aprendizaje lo que es la memoria, el cálculo matemático, el procesamiento de la información para resolver un problema. Entre la información sensorial, lo que es el oído, el tacto, el gusto. ¿Ya? También tenemos lo que es el otro punto, los lóbulos cerebrales. Los lóbulos cerebrales tenemos la parte frontal, la parte prefrontal, la parte parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene su diferente trabajo, su diferente función. Por ejemplo, en el lóbulo frontal o prefrontal es donde nosotros mantenemos la conducta, donde tomamos nuestras decisiones, la planificación, la coordinación, las emociones. En el lóbulo parietal
en cambio, está netamente relacionado con nuestro instinto, lo que es la temperatura, el tacto, el gusto, el olfato, la presión. En el óvulo temporal, en cambio, aquí trabaja lo que es el aprendizaje, la memoria, la audición, lo que nosotros escuchamos a nuestros profesores dictar la clase. El óvulo occipital es el óvulo occipital, todo lo que está en la parte de acá. Tenemos lo que es el procesamiento visual, el reconocimiento de alguna cosa. Cuando nos muestra el profesor de matemáticas las figuras geométricas, nosotros estamos trabajando con el óvulo occipital. También vamos a trabajar en cuanto al otro punto, lo que es la neurona. La neurona, como se aprecia en el gráfico, la neurona consiste o es el sistema nervioso que tiene una gran función principal de excitabilidad eléctrica, ¿sí? De su parte de su membrana plasmática. Se trata de las células responsables de las funciones, las atribuciones del sistema nervioso. Las neuronas están especializadas para recibir estímulos y conducir impulsos nerviosos. Por ejemplo, tenemos, brevemente voy a dar una descripción de las partes de la neurona. Tenemos las dendritas, el cuerpo celular, el núcleo, la parte central, el axón, la unión entre luego tenemos la vaina de la mielina, ¿sí? Y la parte de la terminación del axón, ¿sí? El núcleo lo que es el núcleo está netamente relacionado con lo que es la parte genética. Las dendritas reciben las señales de otras neuronas. Todo lo que es la dendrita, señales de otras neuronas. El cuerpo celular contiene lo que es el núcleo de la neurona. Como les decía, el núcleo contiene lo que es el material genético, ¿sí? La parte del axón conduce los impulsos eléctricos a lo largo de toda la neurona. La vaina de la melina, que es aísla el axón para proteger que la neurona y acelerar el proceso de transmisión química o de los impulsos eléctricos. Y la terminación del axón, transmite lo que es las señales eléctricas químicas a otras neuronas de las células, de unas células afectoras o de otros tipos de células. Dentro de lo que es las células de la neurona también se trabaja lo que es conducen lo que es los impulsos que hacen posible todas las funciones del sistema nervioso de nuestro cuerpo para representar la unidad básica funcional y estructural del sistema nervioso. Y se trata de un cuerpo celular de la neurona que se encuentra en el núcleo rodeado del citoplasma, del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, numerosas mitocondrias, entre otras. Como punto final de todo esto se tendrá que hacer lo que es voy a realizar lo que es una relación de las estructuras y las funciones del cerebro con la neurodidáctica y la neuropsicología. La neurodidáctica apoya los conocimientos científicos de la neurociencia y respaldada por lo que es la forma de la parte o de lo que aprende el cerebro humano. Por ejemplo, según autores como Morales en el 2015, él dice que la neurodidáctica es la ciencia que fusiona con una parte de la didáctica y de otra de la neurociencia. La neurociencia es la relación de los procesos mentales en la atención de la memoria, el lenguaje, la percepción y las funciones en la parte ejecutiva y la parte emocional. La neurodidáctica y la neuropsicología comparten su interés por un conocimiento del cerebro y sus repercusiones sobre la conducta, especialmente con los procesos cognitivos, pero también con los aspectos conductuales y emocionales. Eso en cuanto a lo que les puedo indicar en el presente video.